¿Qué tal, amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre el tema de las analíticas, pero sobre todo de las analíticas en deportistas. Y de esta manera poder conocer cuándo debemos hacerlas, qué parámetros deberíamos pedir y revisar y cómo interpretarlas. Si nos vamos al primer punto de cuándo deberíamos hacerlas, existen dos protocolos o dos formas diferenciadas. Sobre todo si nos estamos refiriendo a deportistas que toman fármacos. La primera sería tras haber realizado una terapia de 8-12 semanas, después se realiza la terapia de limpieza y regulación, lo que conocemos como un PCT, que podría durar entre 4 y 6 semanas, y a posteriori se realiza la analítica completa. En este caso se suele utilizar un protocolo genérico prácticamente para todos los deportistas. Y la otra forma de hacerla, que es un poquito más vanguardista, sería inmediatamente tras haber finalizado la terapia y justo antes de empezar el protocolo de limpieza y recuperación. Entonces, en este caso lo que se hace es personalizar ese protocolo en función del resultado. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de los resultados de la analítica, entonces se hará un tipo de protocolo u otro en función de esos resultados que hayamos obtenido. De esta manera se repetirá la analítica a las 4 o 6 semanas de haber puesto en práctica ese protocolo en cuestión. Y así podremos comparar la analítica inicial con la analítica después del protocolo para ver si realmente hemos podido solucionar algunos de los puntos que teníamos que tratar. Es decir, los parámetros que estaban de alguna manera desajustados. Y la pregunta que me hace muchísimo, ¿qué parámetros son los que se deben pedir y revisar? Estos parámetros los podríamos diferenciar en diferentes bloques. En el primer bloque tendríamos lo que se conoce como hemograma, donde básicamente, entre otras cosas, tendríamos el hematocrito, los leucocitos y las plaquetas. Existe muchísima tendencia, si hemos tomado fármacos, a que el hematocrito suba. Y una de las terapias que se hace para bajar el hematocrito es lo que se llama realizar una sangría, es decir, una extracción de sangre. La forma más fácil de realizar una sangría es, si podéis, haceros donantes de sangre y de paso hacéis un bien común a la comunidad. En mi caso concreto, como he tenido cáncer, no me dejan donar sangre, con lo cual tengo que buscar otro tipo de protocolos como es una extracción. La cantidad de sangre suele ser suficiente entre 300 y 500 mililitros y con eso prácticamente nos garantizamos que el hematocrito baje y se sitúe ya en los valores que debería tener. En caso de que no fuera así, entonces sí que habría que revisar otros factores. Y por la parte que afecta a los leucocitos y a las plaquetas, si vemos que están elevadas, normalmente es porque de alguna manera puede haber algún tipo de infección. El siguiente bloque que deberíamos tratar es el bloque de la bioquímica. Aquí nos encontraríamos parámetros que hacen referencia a los carbohidratos, concretamente al metabolismo de los carbohidratos, como serían la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Luego tendríamos también parámetros que hacen referencia al metabolismo de los lípidos. Estos seguro que os suena mucho porque aquí entraría el colesterol. Y dentro del colesterol tenemos que ver no solo el colesterol total, sino el colesterol por partes, es decir, el colesterol de alta densidad y el colesterol de baja densidad, el HDL y el LDL. Es muy común en una analítica en alguien que ha tomado fármacos a que el HDL esté bajo, es decir, lo que solemos denominar el buen colesterol esté bajo, incluso a veces peligrosamente bajo. Ese parámetro debería de ajustarse con el protocolo a posteriori. Y en contrapartida, la tendencia es que el LDL, el colesterol malo, que lo conocemos como malo, que es el que suele subir a nuestros abuelos, o en mi caso, a nuestros padres, porque abuelos ya no tengo, sería el colesterol malo que, como os digo, tiende a subir y que también habría que revisarlo. Luego nos encontraríamos con las pruebas que hagan referencia a la función renal. Aquí, entre otros, nos encontramos la creatinina y la urea, que también son valores que tienden a subir. Nos encontramos también los iones, sodio, potasio, magnesio. Son valores que tenemos que revisar y sobre todo en momentos en que hace mucho calor y podamos tener una mayor sudoración, puede haber tendencia a que algún tipo de ion puedan bajar, ya sea por deshidratación, por sudoración, etc.
Luego tendríamos también las pruebas de la función hepática. Aquí nos encontramos desde la bilirrubina, las transaminasas, lo que conocemos como enzimas transaminasas, que son el GOT, el GPT y el GGT. Son 3 valores que tienden a subir, dependerá ya de cada persona, y es lo típico, ¿no? Que siempre los tenemos un poquito más altos de lo habitual y el médico de la cabecera nos pregunta si bebemos alcohol los fines de semana o si tomamos batidos de proteína. Bueno, para vuestra tranquilidad, los batidos de proteína no alteran lo que son las enzimas transaminasas. Hay otras cosas, como el uso de fármacos, entre otros, que sí que pueden alterarlas de una forma bastante pronunciada. Aún así, no os preocupéis por el hecho de tener las transaminasas ligeramente altas en torno al valor de 100, porque suele ser muy común en deportistas, incluso en deportistas que no toman fármacos. Y también dentro de los parámetros de la función hepática encontraríamos el LDH. Más pruebas importantes a tener en cuenta dentro del apartado de la bioquímica serían las que hacen referencia a la función pancreática. Y unos muy importantes que tienden a asumir muchísimo, y ahí es donde muchísimas veces tengo pacientes o clientes que se asustan, son los que afectan al daño muscular. Es decir, marcadores del daño muscular como serían la creatinquinasa, que conoceremos con las siglas CK o CPK. Para que os hagáis una idea, los valores normales de la creatinquinasa suelen ser hasta 171 aproximadamente, y yo personalmente los tengo casi siempre cercanos o incluso superiores a los 2000 si estoy en una época de competición, para que veáis hasta qué punto pueden subir. Así que la próxima vez que os hagáis una analítica y tengáis la CK a 2000 o a 2500 o a 1000, no tenéis por qué preocuparos, siempre que sea algo puntual y que luego con el descanso puedan bajar esos valores. Dentro de este apartado también sería interesante tener los marcadores que hagan referencia al metabolismo del hierro, y por supuesto no debemos de olvidar los marcadores de las vitaminas. Y luego habría un tercer bloque, que es el bloque más, no voy a decir delicado, sino más complejo, y que nos afecta en gran medida, sobre todo si hemos utilizado fármacos, los estamos utilizando o lo hemos utilizado en fases anteriores, y son todo lo que hace referencia a los marcadores hormonales. Aquí nos encontraríamos en primer lugar todo lo que hace referencia a la función tiroidea, y aquí es importante que tengamos el máximo de información, no solo los valores de TSH, sino también los valores de T3 y de T4. Porque a veces podemos tener algún marcador que está correcto, pero alguno que está desajustado. Y en función de ese desajuste, utilizaremos algún tipo de suplemento o fármaco para regularlo. Respecto a los valores de TSH, es muy común tener lo que se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir hipotiroidismo subclínico? Es el hecho de que los valores de TSH se encuentran dentro de los parámetros que se entienden como normales, pero ligeramente altos. Os pongo un ejemplo. Si los valores deben estar o pueden estar dentro de lo que se considera normalidad entre 1 y 5, y lo tenéis a 3.5, realmente no os va a salir la famosa estrellita, pero médicamente y sobre todo desde el punto de vista deportivo se considera que ya es un hipotiroidismo subclínico y que de alguna manera debería tratarse, ya sea con algún tipo de suplementación natural. Hoy no vamos a hablar de cómo tratar estos temas, sería cuestión de otros vídeos, o en algunos casos ya directamente el tratarlo con algún tipo de fármaco. Dentro de la parte hormonal nos encontramos los marcadores de las hormonas sexuales, y aquí tendríamos desde la testosterona, tanto la testosterona total como la testosterona libre, y también el estradiol. A continuación nos encontraríamos las hormonas hipofisiarias, que básicamente son la LH, la FSH y la prolactina. Todos estos son valores que debemos vigilar que estén dentro del rango, teniendo en cuenta que si hemos utilizado fármacos, seguro, prácticamente al 99%, que estarán alterados. Y en función de esta alteración podremos adaptar el protocolo post-analítica. Y en último lugar, también se recomienda tener en cuenta lo que es el PSA, que es el marcador del antígeno prostático específico. Con toda esta información que os he dicho, tendríamos ya para hacer una valoración bastante importante de nuestro estado interno del organismo.
A partir de aquí se aplicarían, como os he dicho, los protocolos necesarios, ya sea en suplementación y o en farmacología, dependiendo de cuál sea la problemática, aunque este es un tema mucho más complejo y que daría lugar no solo para uno, sino para varios vídeos más. Y si aún así se detecta algo delicado o hay dudas, yo en mi caso siempre recomendaría realizar algún tipo de resonancia o ecografía. Por ejemplo, si vemos que a nivel hepático y a nivel renal los marcadores están demasiado desajustados, lo lógico sería, que además es lo más rápido, realizar una ecografía abdominal donde poder revisar hígado, riñones y también aprovechar para revisar toda la parte prostática, el tema de la próstata. También quiero hacer hincapié en que es muy importante que tengáis en cuenta que los valores que se entienden como normales en la analítica siempre suele haber unos parámetros, y todo lo que salga de esos parámetros por arriba o por abajo os sale con un asterisco. Tened en cuenta que esos parámetros están de alguna manera diseñados para personas sedentarias. No están diseñados para un deportista y mucho menos para un deportista de élite que encima toma fármacos. Por esa razón, yo no recomiendo que la valoración de esa analítica la haga un médico de cabecera. Y lo digo con el máximo de respeto. El médico de cabecera está para haceros el volante y poder hacer esa analítica. Pero a la hora de valorarlo, sería mucho más interesante y mucho más recomendable y mucho más inteligente ir a un médico especialista, sobre todo especialista en medicina deportiva. Porque el médico de cabecera probablemente no sepa interpretar vuestra realidad. Aún así, mi recomendación es que prescindáis de la vía de la sanidad pública, y con esto no quiero hacer una crítica, sino decir una realidad, y que cualquiera de vosotros que me esté escuchando en este vídeo se saque un seguro privado. Hoy en día hay muchísimos seguros privados con una calidad-precio más que suficiente para poder realizar todo este tipo de pruebas. Y os garantizo que merece la pena, no solo por la calidad, sino sobre todo también por la velocidad de obtener los resultados. Además, de las analíticas y ecografías y resonancias que hayamos podido comentar, al margen de esto o añadido a esto, yo personalmente os recomiendo realizar anualmente un examen completo y exhaustivo cardiológico. ¿Y por qué? Porque os podéis llevar alguna sorpresa, como me llevé yo hace muy poquito, a mis 47 años, después de hacerme un examen muy completo, descubrieron que en mi caso tengo un defecto en una de las válvulas del corazón. Tengo lo que se llama una válvula tricúspide. Una válvula tricúspide es que la válvula, en lugar de tener cuatro puntas o 4 esquinas, mi válvula solo tiene 3, es de nacimiento, pero lógicamente nunca me había realizado una prueba de este tipo, con lo cual nunca me lo habían podido diagnosticar. Eso hace que en principio saltó la alarma y los médicos me recomendaron que había que realizar una operación a corazón abierto para poner una válvula nueva. Luego hicimos más revisiones y llegaron a la conclusión de que podíamos esperar un poquito, pero sí que tengo que hacerme revisiones anuales y ejercicio moderado, ya me diréis. El mensaje que quiero dejaros con todo esto, amigos, es que si bien es cierto que la salud no lo es todo, sin ella todo lo demás es nada.